nuevamente de la clase de Matemática 3. Con esta clase finalizamos el contenido del ciclo, que es el tema de integración triple en coordenadas esféricas. Para ello, recordemos un poquito lo que habíamos visto en las unidades previas acerca de la transformación de ecuaciones para convertir ecuaciones cartesianas a ecuaciones esféricas y viceversa, y algunas otras que también eran acilíndricas. Aquí estaba el esquema que más o menos ya lo conocen, ¿sí? Tomábamos un pedazo de la esfera, un corte de la esfera que era como una puerta vertical, les explicaba yo en mis discusiones, y esa puerta vertical estaba definida a través de los lados, un cateto que iba o la base de la puerta, que estaba posada sobre el piso, y la altura de la puerta, ¿sí? La base de la puerta coincide con el valor de R de las coordenadas cilíndricas, y el valor Z sería la altura de la puerta. Esa puerta la partimos sobre una diagonal y se forma lo que es la distancia ρ. Y el ángulo medido desde Z hasta ese valor de ρ es el ángulo φ. Ese es un ángulo vertical que mide la diagonal de la puerta, mientras que el ángulo θ medía el ángulo de barrido de la puerta, es decir, que era un ángulo dibujado sobre el piso. De esa forma, nosotros conocemos que si este es un triángulo rectángulo, cuyo lado recto está aquí, y la hipotenusa sería ρ, entonces ρ se puede calcular con teorema de Pitágoras como z al cuadrado más r cuadrado. ¿Sí? Ρ es igual a z al cuadrado más r cuadrado. Eso permitía relacionar las coordenadas cilíndricas con las coordenadas esféricas. Ya conocían, bueno, conocían así, eran las polares en 3 dimensiones las cilíndricas relacionadas con las esféricas. También si utilizamos el triángulo de la base, este de aquí estaría el ángulo recto, ¿sí? Este pedacito es el ángulo recto, así que recordamos que R era igual a x cuadrado más esta distancia que es paralela a y, sea x cuadrado más x cuadrado. Sustituyendo esto por acá, ya podemos recordar nuevamente que ρ cuadrado era igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Donde si despejaban el valor de ρ con raíz cuadrada, tendríamos que haber elegido nada más el valor positivo de dicha raíz, pues estas coordenadas esféricas solo funcionan para ρ mayor que 0. ¿De acuerdo? Listo. También recordamos que utilizando ese triángulo de la puerta vertical, el que tiene el ángulo φ, podemos determinar el valor de φ. El valor de φ sería a través de la función coseno. El coseno de φ era igual a z sobre ρ. Con eso ya podíamos defendernos bastante para poder trabajar estos temas de integración en coordenadas esféricas. Muy bien, ahora veamos cómo debería ser ya, este es un recordatorio, veamos cómo debería ser ya la cuestión de las coordenadas esféricas. Consideremos entonces un elemento esférico ubicado en el espacio. Eje X, eje Y, eje Z. Muy bien. Ahí tenemos nuestra esfera. Y ahora tomemos un pequeño elemento diferencial de esa esfera, una pequeña porción de esa esfera, ubicándolo donde uno desee. Por acá. Vale. Digamos que aquí hay un punto y aquí va a tener un incremento. Aquí va a tener un incremento. ¿Sí? No se ve muy bien. De aquí para acá, un pequeño incremento. Entonces, el valor del radio de la esfera lo vamos a representar a través de la coordenada ρ, de las coordenadas esféricas, y este sería un pequeño incremento en el valor de ρ. De manera similar, vamos a tomar un incremento pequeño en la dirección del ángulo φ. ¿De acuerdo? Φ, recuerden que era la medición de aquí por acá. Entonces, si tomamos otro valor por acá, siempre con un incremento de ρ, ¿sí? Podemos decir de que φ es este valor y esto de aquí para acá
sería un incremento en phi, infinitamente pequeño. Y así se genera un pedazo de esfera como este. Muy bien, pero ese pedazo de esfera es puramente plano. Así que ahora vamos a hacer que se incremente un poquito en la dirección radial θ. O sea, si este punto y este punto tienen ciertas bases, entonces de aquí hasta acá hasta θ, le vamos a generar un incremento diferencial en θ. Y así se generaría un sólido como este. ¿Sí? Esa es una pequeña porción de la esfera. Le voy a dar un zoom a esta pequeña porción de la esfera para que podamos determinar cuáles son o cómo se calcularía un elemento diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Así que consideremos esto. Vamos a ver, tal vez por aquí. X. Bien. Tomamos una porción de esfera. Va. Esa es solo la vista plana, ¿de acuerdo? Entiéndase que por la vista plana estoy hablando de que aquí hay un valor de ρ. Aquí hay un valor de ρ. Aquí está el valor de phi. Por lo tanto, este es mi cambio infinitesimal en phi. Vale, eso es solo la parte plana. Y esto de aquí para acá es mi cambio infinitesimal en ρ. Entonces, miren, primeramente se genera un arco, ¿de acuerdo? De aquí para acá hay un arco infinitamente pequeño. Y ese diferencial de arco, recuerden que la ecuación del arco dice que es igual a R por θ. Pero como es un elemento diferencial de arco y el radio se llama ρ, entonces sería ρ por un incremento diferencial del ángulo. Y el ángulo este no se llama θ, se llama phi. Entonces sería ρ de phi. Este valor de aquí para acá sería ρ por d phi. Muy bien. Entonces ya tenemos un área, ¿sí? Esta es el área del elemento diferencial. Y la voy a mover un poquito así, en profundidad, al considerar que este punto manda su sombra, este también manda su sombra, ¿sí? Aquí está el valor de R, ¿de acuerdo? Miren, este es el valor de R, de las coordenadas cilíndricas, que si se recuerdan, miren, de la ecuación de la puerta, el valor de R se puede calcular con este triángulo de aquí, con este triángulo rectángulo de acá. Miren, tienen la hipotenusa ρ y el ángulo phi. Este valor de acá se puede calcular como ρ por el seno de phi. ¿De acuerdo? Y ahora se pone a rotar un elemento diferencial de θ. Por lo tanto, aquí tendrían de nuevo ρ por el seno de phi. Y este es el diferencial de θ. Así que se generaría un pedacito para acá, un pedacito para acá. Aquí un más o menos así. Así. Ese sería nuestro elemento diferencial de esfera. Y podemos calcular que este pedacito de aquí para acá, ¿sí? Esto de aquí, sería ρ por el seno de phi, pero es un arco. ¿De acuerdo? Esto de aquí es un arco, es un diferencial de arco. Así que sería el radio, que es ρ seno de phi, por el diferencial de θ. Muy bien. Entonces, tomamos esta área y la movilizamos hacia el fondo, un valor de ρ seno phi diferencial de θ. El volumen de ese elemento diferencial, que es exageradamente pequeño, sería igual al área, que es de ρ por ρ de phi. Esa es el área por el movimiento que tiene en la dirección esta, en el barrido del suelo, que es ρ seno phi de θ. Muy bien. Y si organizamos los términos, el diferencial de volumen quedaría ρ por ρ cuadrado por el seno de phi. Y lo vamos a ordenar así, de ρ de phi de θ. Este será el elemento diferencial de volumen que vamos a utilizar en coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? En cilíndricas era de x, de y, de z, perdón, en cartesianas era de x, de y, de z, o el orden que quisieran. En cilíndricas era r de z, de r de θ, y en esféricas es un poquito más compleja la expresión, pero no es difícil de integrar, dependiendo del sólido, no es difícil de integrar.
y es rho cuadrado seno de phi de rho de phi de teta. Esto es la deducción, pero a ustedes lo que les interesa conocer es esto. De este diferencial, el volumen se puede calcular a través de la integral triple sobre el sólido Q de una función en términos de rho, phi y teta, integrado de esta forma, rho cuadrado seno phi de rho de phi de teta, donde esto es el elemento diferencial de volumen. Muy bien, ¿está clara la cuestión de la deducción del diferencial de volumen? ¿Sí? ¿O hay alguna duda con esta parte? Está claro en general. Muy bien. Vamos a resolver unos problemas. Yo les he traído unos problemas diferentes a los que están en la guía, ¿sí? Porque los de la guía ya están resueltos, así que creo que no habría problemas si ustedes comprenden lo que vamos a hacer aquí en clase y ya luego ustedes pueden resolver lo que están en su guía de clase y así, o guía teórica, y así ya pueden tener una más alta gama de problemas. Así que permítanme, vamos a comenzar con esta. Bueno, antes de comenzar, anotaciones importantes o estrategias, ¿sí? Es como lo que les comentaba, en coordenadas cilíndricas, recuerdan que les dije que para utilizar coordenadas cilíndricas, lo más adecuado es identificar si el sólido tiene un eje de simetría axial, que la mayoría de las veces puede ser Z, pero a veces podrá ser alguno de los otros ejes, X o Y. Entonces, si tenían un eje de simetría axial, las coordenadas cilíndricas eran una buena opción para trabajarlo. Aquí la simetría que se requiere, o que se recomienda, es simetría con un punto. Si el sólido presenta simetría con respecto a un punto, así como una esfera representa simetría con respecto a su centro, entonces es adecuado el uso de coordenadas esféricas. Otros sólidos que son recomendables trabajar en coordenadas esféricas, el primero, por su obviedad, son las esferas, los conos y los planos. ¿Sí? No les digo de que no se puede hacer con otras coordenadas, no, solamente que la experiencia más o menos dice que por ahí anda más o menos el uso adecuado de las coordenadas esféricas cuando se están trabajando con esferas, con conos, con planos, es muy adecuado el uso de coordenadas esféricas y también un par de superficies más como lo son paraboloides y cilindros. Este es otro. Paraboloides elípticos y cilindros que tengan simetría con el eje de la Z. Muchas veces es muy amigable trabajarlo también en coordenadas esféricas. Bueno, esto no está en su guía de clases, ¿de acuerdo? No está en la teoría. Esto sí, el primer punto sí. Lo otro se los traigo por experiencia, ¿no? Como yo me he fijado que creo que sale más fácil trabajar coordenadas esféricas. Ahora sí, dejando la parte teórica clara, vamos a la resolución de problemas. El primer problema que vamos a resolver es calcular el volumen encerrado por
Muy bien. Entonces, comenzamos. Primera ecuación. ¿Qué gráfica debería de darme? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Una esfera. Es una esfera, ¿no? Centrada en el origen y de cuánto de radio. De radio 2. De radio 2. Miren, convirtiendo la esférica, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a rho cuadrado. Entonces la esfera abreviada se llama rho igual a 2. Muy bien, es una esfera de radio 2. Y igual raíz de 3x y y igual x. Esos son dos planos, ¿no? Esos dos planos los podemos ver así. Porque y es x. Su curva directrices. La primera está fácil. Y igual a x es la función identidad en la que está inclinada a 45 grados. Y la otra, y igual raíz de 3x. ¿Qué línea sería? ¿Sería una que pasa por aquí o una que pasa por aquí? ¿Arriba o abajo de la función identidad? Arriba. Arriba, correcto. Esta es y igual raíz cuadrada de 3 por x. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué pasa arriba? Bueno, la identidad sabemos claramente que el ángulo es de 45, por eso se llama función identidad, porque lo que está en x es lo mismo que lo que está en y. Con la de raíz de 3x, recordemos la forma de la ecuación punto pendiente. Y igual a mx más p. El intercepto vale 0 para ambas rectas. La pendiente de esta línea sería raíz de 3. Y si se recuerdan, la pendiente se puede calcular como la tangente del ángulo, igual a raíz de 3. Entonces el ángulo sería tangente inversa de raíz de 3. Tangente inversa de raíz de 3, ¿cuánto es? ¿Sí? Esa es una notable. Ángulo notable, tangente inversa de raíz de 3. Pi tercios, 60 grados, así es. Muy bien. Entonces, esa está inclinada a 60 grados, debe de pasar más arriba de la función de identidad. Y z igual a 0, que es el piso. Así que ya podemos graficar el sólido más o menos como quedaría. Vamos a ver. Primero, dice de que hablemos nada más del primer octante, así que nada más dibujamos la parte positiva de los ejes coordenados. Eje X, eje Y eje Z. Muy bien. Luego, hablamos de una esfera centrada en el origen de radio 2. Entonces pasa por 2 aquí, pasa por 2 aquí, más o menos así se vería su traza. Vamos a poner completa, ¿no? Algo así. Algo así se ve su traza. Creo que no quedó muy circular, parece más un paraboloide. Algo así, ahora sí. La otra traza en un XZ es otra circunferencia. Y en el piso es otra circunferencia. Vale. Ahí debe de entenderse lo que estoy dibujando es un cuarto de esfera, ¿de acuerdo? Aquí me falta completar las trazas, o sea, aquí debe venir algo así, aquí debe de venir algo así, etcétera, ¿no? Pero ahí lo que he dibujado nada más es la cuarta de esfera. Muy bien, tenemos y igual a x, que es una recta inclinada a 45 grados, más o menos por acá. Y miren, cuando esa recta primeramente va a cortar a la esfera por aquí. Y cuando se levante, ¿sí? Esta recta que se llama y igual a x, se levante, va a pegarle un machetazo, le va a pegar un corte a la esfera. Y el corte creo que estamos de acuerdo que se vería más o menos así. Este es el plano y igual a x, cortando a la esfera. Luego tenemos la recta de y igual raíz de 3x. Recordemos, la inclinación acá son 45 grados y cuartos radianes. Más allá
pasa y igual raíz cuadrada de 3x. Y miren, creo que también estamos de acuerdo que se le va a pegar otro machetazo y va a cortar a la esfera como esta forma. Miren. Y ahí está el sólido. Está, miren, toda esta parte de la esfera ya no la necesito. Esto tampoco. Y esto tampoco. Tampoco esto. Miren. Acá está acotado por este lado que no se puede ver por el plano y igual raíz cuadrada de 3x. Aquí, este pedacito, el techo, ese es como un cascarón, es la ecuación de la esfera. Rho igual a 2. Y aquí en el piso está acotado por z igual a 0. ¿Está claro el gráfico del sólido? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Muy bien. Y planteemos el volumen. Miren que en coordenadas cartesianas es relativamente difícil, porque sí es cierto que un elemento diferencial ubicado en la región de integración, al levantarse, se encontrará con el techo esférico en todo momento. Eso es correcto. Sin embargo, en la región de integración se va a ver un poco complicada la región de integración, pues la región de integración está conformada por y igual x, y igual raíz de 3x y un pedazo de circunferencia. ¿Sí? Va a haber un momento en el que x varía de recta a recta y luego de recta a circunferencia. Entonces, podemos ver que habría una dificultad y que tendríamos que plantear una suma de integrales en coordenadas cartesianas. Entonces, para evitar esa suma de dificultad, podemos recurrir a las coordenadas esféricas y ver cómo son las respectivas variaciones de rho, de phi y de teta en ese orden. Vale. Para ello, ubíquense adentro del sólido y veamos cómo quedaría. Rho variando de aquí para acá, phi variando de aquí para acá y teta variando de aquí para acá. Veamos. Tomamos desde el origen y nos ubicamos dentro del sólido y vamos a ver cómo varía rho. Miren, aquí cae rho, aquí cae rho, aquí cae rho, aquí cae rho. Muy bien, todos esos son los valores de rho. Entonces, ¿de dónde a dónde varía rho? ¿Dónde comienza rho y dónde termina el valor de rho? De 0 a 2. 0 a 2. De 0 a 2, ¿verdad? Va desde 0 hasta la esfera, que se llama rho igual a 2. Entonces, los límites de integración para rho van desde rho igual a 0 hasta rho igual a 2. Ahora veamos los límites de integración para phi. Para ello, consideren cualquiera de los cortes que se les ha pegado. Por ejemplo, este. Phi empieza en z y se mueve hasta acá. Entonces, ¿cuánto es el valor de phi? ¿Dónde comienza y dónde termina? Y recuerden también que para esféricas, ya lo hemos mencionado en la clase de esféricas hace varias semanas, pero el valor de phi debe estar comprendido de 0 a 180 grados, ¿no? De 0 a pi. Entonces, ¿cuánto vale phi aquí y cuánto vale phi acá? Pi medio. ¿Escucho? Ajá, ¿cuánto vale phi? ¿Cuánto vale pi medio? De 0 a pi medios, exactamente. Miren, va desde el eje Z hasta el plano XY, es decir, que recorre pi medios radianes. La variación de phi está comprendida de 0 a pi medios radianes. Y ahora, para la parte de teta, tienen que ir a ver la base del sólido proyectada en XY. Recordemos que teta se mide en esta dirección, ¿no? En dirección radial. Entonces, miren la base del sólido y me dicen dónde comienza, dónde termina. Esta es la base, ¿no? De pi cuartos a pi sextos.
de pi cuartos a pi tercios. Recordemos que aquí son 60 grados, ¿no? Entonces, va desde pi cuartos hasta pi tercios radianes, 60 grados. Muy bien, así que el volumen en esféricas quedaría así. Volumen es igual a integral triple, diferencial de volumen en esféricas, rho cuadrado seno pi, de rho, de phi, de teta. Integrando rho de 0 a 2, integrando phi de 0 a pi medios, integrando teta de pi cuartos a pi tercios. ¿Está claro cómo plantear el volumen en esféricas? Integrando vale 1 porque estoy calculando volumen. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ya con eso, miren, es mucho más amigable esa integral. Es una sola integral, no son dos. Y no voy a integrar hacia la ecuación de z despejada, porque z tendría que quedar como raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea, se viene bien complicado, el cartesiano se pone bien complicado. En cambio, en esférica sale muy amigable. Y pues tenemos que calcularlo. Vale, veamos, quedaría volumen es igual integral de pi cuartos a pi tercios, integral de 0 a pi medios, rho cuadrado, el integrado con respecto a rho, quedaría rho al cubo sobre 3. Evaluado desde que rho vale 0 hasta que rho vale 2. Todo eso por el seno de pi, diferencial de pi, diferencial de teta. Muy bien. La evaluación de rho en el límite superior y en el límite inferior va a ser un número, así que va a quedar una completa constante que puede salir de todas las integrales que haga. Entonces el volumen sería 8 tercios, integral de pi cuartos a pi tercios, integral de 0 a pi medios, del seno de phi, diferencial de phi, diferencial de teta. Muy bien. Integrando el seno de phi, ¿cuánto es la integral del seno? Coseno negativo. Menos coseno. Coseno negativo, así es. Menos coseno, exacto. Entonces tendríamos menos coseno de phi, evaluado desde que phi vale pi cuartos, no, pi 0, hasta que phi vale pi medios. Y aquí estoy de pi cuartos a pi tercios. Muy bien. Y todo eso integrado con respecto a teta. Lo mismo, la evaluación en los límites superior e inferior para el ángulo phi va a ser un número, por lo tanto puede salir de toda la integral de una sola vez. El volumen será igual a 8 tercios de menos el coseno de pi medios más el coseno de 0. ¿Por qué queda menos y más? Bueno, porque aquí sabe el menos, así que quedaría esto en el límite superior, menos coseno de pi medios, menos del teorema fundamental, y con el menos de aquí se hace más, coseno de 0, integral de pi cuartos a pi tercios del diferencial de teta. Integrando, cancelando, integrando con diferencial, coseno de pi medio vale 0 y coseno de 0 vale 1. Entonces tendría volumen es igual a 8 tercios multiplicado por teta, evaluado desde que teta vale pi cuartos hasta que teta vale pi tercios. Y eso es igual, veamos, 8 tercios de pi tercios menos pi cuartos. Y esto quedaría 8 tercios por 4pi menos 3pi me quedan pi sobre 12. Simplificamos lo más que se pueda, mitad 4, mitad 6, mitad 2, mitad 3. Entonces 2 pi tercios por 3, o sea 2 pi novenos. El volumen del sólido que está dibujado por acá es 2 pi novenos unidades de longitud al cubo. Miren qué amigable la integral, a pesar que el diferencial de volumen es relativamente complicado, ¿no? Se ve más complicado rho cuadrado seno phi de rho de phi de teta que de x de y de z.
pero integrar eso es mucho más sencillo que integrarlo en cartesianas. ¿Está claro el ejercicio o hay alguna duda con la integración o los límites? Por mi parte, claro, ingeniero, solo una pregunta. ¿Y en estos casos se puede hacer el cambio de límites como lo hemos visto en integrales anteriores o no? ¿Cambiar el orden de integración? Ajá, correcto, perdón. Sí, se puede cambiar el orden de integración, pero no es tan recomendable porque digamos que las esféricas ya se plantearon en ese orden para simplificar a las cartesianas. Entonces, ya está como, si ese es el orden más adecuado de una sola vez. Sí, lo puede cambiar, pero si en este caso lo cambia, por ejemplo, si se fijan todas las integrales tienen límites numéricos. Así que, sea como sea que lo integre, va a llegar al mismo resultado y las integrales siempre les van a salir constantes de todas las integrales precedentes. ¿De acuerdo? Ya, o sea que digamos que la solución es que esa es la mejor forma de integrar, Ajá, de acuerdo a esas coordenadas. Ajá, exacto. O sea, si un sólido presenta simetría con respecto a un punto, la forma simplificada de las cartesianas directamente es las esféricas en ese orden. ¿De acuerdo? Ok, sí, de acuerdo. Muy bien. Generalmente los cambios de orden de integración se utilizan más que todo en cartesianas por las proyecciones, pero aquí no se proyecta sobre el plano ρθ o ρφ, entonces por eso ese es el orden más adecuado en coordenadas esféricas. Ya simplifica la integral de cartesianas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta Ingeniero, antes de continuar con nuestra? ¿Sí? Sí, ingeniero, una pregunta. O sea, que siempre los límites de variación siempre van a ser numéricos, en este caso, de las coordenadas esféricas. ¿Cómo O que sea, siempre va a variar, digamos, de 0 a 2. O sea, repítame la los límites de pregunta, que casi variación no de le las pude. integrales. Los límites de variación ¿Qué de pasa las con los integrales siempre van a ser numéricos. No siempre van a ser numéricos. En este caso, sí es numérico porque la esfera está centrada en el origen. Entonces la ecuación queda ρ igual a 2. Pero si fuera otra esfera, que no necesariamente está centrada en el origen, o fuera tal vez un paraboloide, entonces nosotros tendríamos que convertir la ecuación del paraboloide o de la otra esfera no centrada en el origen a coordenadas esféricas, tal que ρ dependa de phi y de teta, o solo de phi o solo de teta. Y entonces vamos a poner ρ variando desde aquí hasta acá, donde esa superficie dependerá de los valores de las esféricas. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Ya vamos a hacer otro ejemplo similar a eso, donde vamos a ver que ρ no tiene una variación en términos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente nada más va a ser de plantear. Vamos a ver aquí. Qué raro. Vamos a hacer otro, nada más de plantear y uno más de calcular. Sí que nos queda tiempo para calcular. Bueno, vamos a hacer esto. Nos dice plantear el volumen dentro de... No, es acotado, perdón. Acotado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 8 y z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. Entonces, comenzamos con este ejercicio. Primera ecuación, que es esto de aquí. Esfera. Esfera, ¿verdad? Ρ cuadrado igual a 8. Por lo tanto, ρ es igual a raíz cuadrada de 8. Es decir, que ρ es igual a 2 raíz de 2. La esfera se llama 2 raíz de 2. Es una esfera centrada en el origen de radio 2 raíz de 2.
Y z igual a x, raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿qué sería? Un paraboloide. Casi. Es cierto que tenemos una variable elevada a la 1 y la Cono otra al elíptico. cuadrado, pero hay una raíz, exacto. Por lo tanto, son 3 variables al cuadrado. Un cono elíptico. Cono. Centrado en 0, 0. Y abierto solo hacia arriba. ¿Por qué solo hacia arriba? Porque es la raíz positiva nada más, ¿de acuerdo? Ahí tienen que identificar los signos. Cuando vean raíces, cuidado con los signos originales, si son los valores positivos o los valores negativos. Muy bien, entonces un esquema de este sólido podría ser el siguiente. Está relativamente sencillo el sólido, creo que lo podemos visualizar, ¿no? Una esfera y un cono que se abre para arriba queda como un sorbete, más o menos así. Ahí está la esfera centrada en el origen. Y aquí viene el cono. ¿Está? Ese es nuestro sólido, toda la parte de aquí ya no nos interesa. Muy bien. Debe entenderse también que aquí están las trazas, ¿no? Estas son las trazas más fáciles, la YZ. Y esta también es la YZ, pero de la esfera. Esta que he puesto acá es la intersección, o sea, entre un cono y una esfera, uno puede pensar que tal vez se forma cortando alguna elipse o alguna circunferencia, entonces ahí está la intersección. Y también están las trazas, por supuesto, la traza con XZ del cono sería así, y de la esfera sería así. ¿Sí? Y así. Ahí está nuestro sorbetoide, ¿no? Ese es nuestro sólido. El lado de acá se llama x cuadrado, z igual a raíz cuadrada, x cuadrada más y cuadrada. ¿Y qué más? Y esta esfera se llama ρ igual 2 raíz de 2. Muy bien. Entonces, miren, hay una combinación entre coordenadas esféricas y cartesianas. Habría que trabajar ese cono. Desde ya sépanlo, ¿sí? Un cono en cartesianas, convertirlo a esféricas, es de la forma phi igual a una constante, phi igual a un número. Veamos lo que así es. Vale. Algo más, la región de integración para el ángulo θ. Proyecten la sombra de nuevo. Este punto proyecta sombra, proyecta sombra, proyecta sombra y proyecta sombra. Entonces, se va a ver más o menos así la región de integración. Algo así la región de integración. Es un círculo, la sombra es un círculo. Muy bien. Entonces, convirtamos el cono para que lo puedan conocer. Cono. Es de la forma z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si elevo al cuadrado a ambos lados, z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué estrategia podríamos utilizar aquí para poder convertir esas cartesianas esféricas? ¿Alguna idea? La pasamos primero a cilíndrica, lo de x cuadrado igual a y cuadrado. Podríamos hacerlo así, pero quiero pasar directamente esféricas. ¿Alguna otra idea? ¿Qué hace falta aquí para poder pasar esféricas en el lado derecho? Z cuadrado. Z cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si en el lado izquierdo sumo un z al cuadrado y en el lado derecho también sumo otro z cuadrado? Si lo sumo en la izquierda y lo sumo en la derecha, entonces no alteré la ecuación. ¿Está claro este paso de acá? Por favor, ténganlo presente, es muy útil, sumar y restar, sumar en ambos lados, restar en ambos lados. ¿Está claro este paso de aquí? Sí. Muy bien.
Entonces, todo esto de un solo es rho cuadrado, ¿no? Y aquí tendría 2z cuadrado igual a rho al cuadrado. Y ahora, z. ¿Se recuerdan cómo se calcula z para las esféricas, para pasar de z a esféricas? Sería rho coseno de phi. Rho coseno de phi, muy bien. Rho coseno de phi y se eleva al cuadrado, igual a rho cuadrado. Y miren, lo explico aquí en el teórico. Esto quedaría rho cuadrado coseno cuadrado de phi, igual a rho cuadrado. Lo explico aquí en el teórico, ¿de acuerdo? Porque aquí no están solamente estudiantes de mis discusiones. Así que, cuidado, yo he visto este error en el examen 4. Este se va con este en el problema de extremos relativos y pierden la solución x igual a 0. ¿Sí? Ponen que y es igual a 1, lo sustituyen en la otra parcial y encuentran los valores de x1 y menos 1. Pero se pierden la solución x igual a 0, entonces se pierden 2 puntos críticos. ¿Sí? Hay 4 puntos críticos en el examen, se pierden 2. Esto no se puede hacer, ¿de acuerdo? Porque perdemos soluciones. Ecuaciones de segundo grado, tercer grado en adelante, se igualan a 0, se factorizan y se iguala a 0 cada uno de los factores a través del teorema 0. Así que cuidado, este paso de aquí está mal, no hay que hacerlo. ¿Cómo se trabaja? Bueno, se trabaja así. 2 rho al cuadrado coseno cuadrado de phi menos rho al cuadrado igual a 0. Y factorizo porque estoy buscando aplicar el teorema 0. Factor común, rho cuadrado, factor común de 2 coseno cuadrado de phi menos 1 igual a 0. Así se factoriza, así se resuelve la ecuación de segundo grado para arriba. Vaya, rho cuadrado. Esto no puede ser 0, por lógica no puede ser 0, porque si rho vale 0, entonces no hay esfera y tampoco va a haber cono. Entonces rho no puede ser 0. Ahora, esto sí puede ser 0. Y trabajamos esa parte de ahí. Entonces, miren, quedaría 2 coseno cuadrado de phi menos 1 igual a 0. Coseno cuadrado de phi es igual a 1 que pasa a sumar y 2 que pasa a dividir, 1 medio. Coseno de phi es igual a más menos 1 medio, raíz cuadrada de 1 medio, pero solo tomamos la parte positiva, por lo que hablábamos, de que el valor de phi tiene que estar comprendido de 0 a 180, pero solo tomamos la parte positiva. Coseno de phi es igual a 1 sobre raíz de 2, phi es igual al coseno inverso de 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto vale coseno inverso de 1 sobre raíz de 2? ¿Es notable? Pi cuarto. Pi cuartos, correcto, 45 grados. O sea, miren, significa que si a un examen le dijeran calcule el volumen entre rho igual 2 raíz de 2 y phi igual pi cuartos, ya saben que phi igual pi cuartos es un cono elíptico. Y ese cono elíptico, aquí está en chiquito, ¿vale? Vamos a hacer toda esta parte, la mayor parte de la esfera no se ocupó. Así que lo vamos a volver a dibujar, pero con zoom. Para que quede más grande el sólido. Solo la parte que nos interesa. Muy bien. Trazas. Este de por acá. Y esta. Y por acá. Muy bien. Entonces, miren. La parte del sorbete, la parte superior, se llama rho igual a 2. 2 raíz de 2, perdón. La
parte del cono se llama phi igual pi cuartos, en esférica se llama phi igual pi cuartos. ¿Y qué significa phi igual pi cuartos? Miren qué amigable es. Significa que del eje Z hacia cualquier punto del cono, esto vale pi cuartos, ya sea a su traza Z y Y, o si quieren, a su traza XZ, phi vale pi cuartos, o a cualquier otra línea del cono phi vale pi cuartos. Miren, ahí hay un pi cuartos contenido en XZ y ahí hay otro pi cuartos contenido en YZ. Entonces ya con eso podemos poner los límites de integración del sólido muy fácilmente. Miren cómo quedaría. Vaya, Rho, variando desde, miren, desde el origen. ¿Y a quién se encuentra? Ubicándolo en cualquier parte, ¿a quién se va a encontrar? La esfera. A dos Ajá, raíces. muy bien. A la esfera. Miren que nunca se encuentra el cono, ¿sí? Si se van por la traza del cono, pasan pegadito al cono, pero nunca se lo encuentran, se viene a encontrar el punto entre el cono y la esfera. Entonces nunca se encuentra el cono. El radio el valor de ρ en el sólido varía desde ρ igual a 0 hasta 2 raíz cuadrada de 2. Y ahora aquí, ¿de dónde a dónde varía? Cero a pi cuarto. De 0 a pi cuarto. De 0 a pi cuarto, muy bien. Y el valor de teta, ¿de dónde a dónde varía? Vean la base del sólido, vean la región de integración. Ajá, hasta aquí. ¿De dónde a dónde varía el valor de teta? De 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. Muy bien. Correcto. Entonces, el volumen de ese sólido a través de coordenadas esféricas también se puede hacer a través de cilíndricas, pero vamos a hacerlo en esféricas. Sería integral triple, ρ cuadrado seno phi, de ρ de phi de teta. Integrado ρ de 0 a 2 raíz de 2, phi de 0 a pi cuartos y teta de 0 a 2 pi. ¿Está claro cómo plantear el volumen del sólido? Sí, ingeniero. Va, muy bien. Vamos a hacer un último problema. ¿Qué dice así? Dice, calcular ¿alcanzan a ver aquí arriba? Sí, se alcanza a ver. Sí. Muy bien. Les he dejado eso porque necesitaban terminar de copiar. Ahorita voy a empezar a borrar. Y platiquemos, ¿no? Vale. Está bastante compleja la integral, ¿no? Ponernos a integrar inmediatamente está muy complejo. Porque, primero, tengo integral con respecto a z.
Z al cuadrado más una constante que es x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Sustitución trigonométrica de la forma z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado tangente teta. Está muy complicado, ¿no? Entonces, aquí esto tiene cara de que hay que hacerlo en otro sistema de coordenadas. Así que las cartesianas no son las más adecuadas para resolver este problema. Entonces, para ello grafiquemos el sólido a partir de la integral. Vamos a ver cómo va a quedar. Primero, z, variando desde abajo hacia arriba. Entonces voy a poner de una vez los valores de z, ¿de acuerdo? No voy a poner ahorita las variaciones, sino que solo de un solo el valor de z igual a esto y z igual a lo otro. Z igual a 2 menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ese es el límite inferior de z. Por lo tanto, z menos 2 es igual a menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Elevando al cuadrado a los lados, z menos 2 al cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pasando la x para allá y la y también, x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual a 4, 2 al cuadrado. ¿Cuál es la ecuación de esto? ¿Qué debería de salir? Ahí tienen toda la información para decirme. Una esfera desplazada. Una esfera desplazada. ¿En qué centro? ¿Y con qué radio? 0,02 de radio 2. Y radio 2, muy bien. El otro valor, miren, sale esta ecuación de esfera. El otro valor de z es el límite inferior, el límite superior es 2 más raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Z menos 2 es igual a más raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Elevando al cuadrado por aquí y por aquí, creo que ya nos dimos cuenta que voy a llegar a lo mismo, ¿no? Miren, no importa si lo elevo al negativo o positivo, si lo elevo al cuadrado me va a quitar el negativo. Entonces, voy a llegar a lo mismo que está aquí. X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado igual 2 al cuadrado. Entonces, si z varía en la misma superficie, que es una esfera, ¿qué le dice la lógica? ¿Cuál es la variación de z? ¿Por qué sale lo mismo y cuál es la diferencia entre el menos y el más? Uno es el lado negativo y otro el positivo. Ajá, más o menos así. Lo que se entiende es que z está variando desde la parte de abajo de la esfera hasta la parte de arriba de la esfera. Por eso una sale con negativo y el otro sale con positivo. ¿Sí? Eso es lo que debería dar más o menos la lógica. Pero lo van a terminar de verificar al ver los otros límites de integración. Veamos para y. Para y llevaría desde aquí hasta acá. Miren la lógica, un negativo, un positivo. Entonces, desde menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado hasta raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Si y es igual a menos raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, elevando el cuadrado a ambos lados, se va el negativo y queda 4 menos x cuadrado. X cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado, que es 4. ¿Qué es esto? En dos dimensiones. La circunferencia. Circunferencia de radio 2, centrada en el origen. Y ahora X, el otro valor de Y. Y igual raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. Uno con negativo, el otro con positivo. Ya sabemos lo que vamos a llegar. X cuadrado más Y cuadrado igual a 2 al cuadrado. Muy bien. Y por último, la variación para X. X variando de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Entonces, dibujemos primero la región de integración. La región de integración es con X y.
Entonces se vería más o menos así. Más o menos, X, Y igual a menos raíz es la parte inferior, Y igual más raíz es la parte superior. Entonces, esto es Y igual menos raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. Y esto es Y igual raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. Radio de circunferencia, 2. Entonces, varía X de menos 2 a 2. Miren cómo es la variación de Y, desde la parte de abajo de la circunferencia hasta la parte de arriba. Esa es la variación entre funciones para Y. Y la variación entre números para X es de menos 2 a 2. La región de integración entonces es todo esto, toda esta base circular. ¿Está claro el gráfico de región de integración? Sí, ingeniero. Muy bien, vamos con el otro. Ya vamos a poder ver ahora el sólido. Vale. Aquí lo borré, pero si se acuerdan, quedó la ecuación de la esfera centrada en 0,02. Entonces, dibujemos una esfera. Aquí voy a poner en estimados. Aquí también. Este Z. Este es para letras, este es el eje. Y aquí. Muy bien. Este es el centro de la esfera, ¿no? Es el centro 0, 0, 2. Y el radio de la esfera es una esfera de radio 2. ¿Sí? Este punto sería el 004. Vale. Muy bien. Debe pasar tangente con el origen, por supuesto que sí, porque está centrada en 002 y su radio vale 2. Así que este es el punto 000. Y al tener un radio de 2 de aquí para acá, pues entonces se hace una esfera tangente. Entonces miren cómo quedaban los elementos diferenciales en la región de integración. Toda la esfera manda su propia sombra, por supuesto que sí, hacia la base. Vamos a ver este punto también. Entonces se genera una circunferencia de sombra de radio igual a 2. Esta es la circunferencia que ven allá en 2 dimensiones. Es la que pasa por menos 2, 2, 2 y menos 2. Muy bien. Y los elementos diferenciales de Z varían desde la parte inferior hasta la parte superior de la esfera. Por eso dice que Z está variando desde 2 menos hasta 2 más. O sea, desde la parte de abajo de la esfera hasta la parte de arriba de la esfera. Hasta aquí el gráfico del sólido se comprende. Ingeniero, se comprende. Va, muy bien. Entonces, esta esfera lo habíamos escrito de la siguiente manera. Era Z menos 2 al cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Solo que teníamos X menos 0 y Y menos 0, pero aquí es escrito igual, ¿se entiende? De 0,02 el centro y igual a 4 para acá de 2. Entonces, desarrollando el cuadrado del binomio, tendría Z al cuadrado. Y voy a ponerle esos dos a la par de un solo, porque ahí lo convierto fácilmente. Muy bien. Menos el doble producto del primero por el segundo, menos 4z. Más el cuadrado del segundo, más 4. Y 4 que pasa restando, menos 4, igual a 0. Se cancela el 4 con el 4 y me queda todo esto, que es ρ cuadrado, menos 4z. ¿Cómo cambio z en esféricas? Rho coseno de phi. Rho coseno de phi igual a 0. Entonces, rho al cuadrado es igual a 4 rho coseno de phi. Y entonces se cancela un rho con un rho. ¿Es correcto lo que acabo de hacer o hay algún error?
No, no está bien, está mal. No, ¿verdad? Vamos a platicar. No podemos hacer eso. Ecuaciones de segundo grado para adelante, las factorizamos y buscamos teorema cero. Entonces, rho factor común, rho menos 4 coseno de phi, igual a 0. El primero no puede ser 0 porque entonces no habrá esfera. El segundo sí puede ser 0. Entonces, rho en función de phi es igual a 4 coseno de phi. Miren, la esfera centrada en 0,02 en cartesiana se llama así, pero en esférica se llama rho igual 4 coseno de phi. Y ahora a ver las variaciones. Esta no es la variación, esta es el radio de la esfera. Las variaciones son las siguientes. Yo les recomiendo pegarle un machetazo al sólido en el plano ZY para que puedan ver las variaciones sin mayor problema. Similar a como les comentaba el caso de la cilíndrica. Miren, le pego un machetazo al sólido en ZY y empiezo a ver las variaciones. ¿Cómo varía rho? Miren, de aquí para acá, desde el origen para acá, del origen para acá, del origen para acá, y así sucesivamente. Muy bien, entonces veamos. Rho. ¿Cuál sería la variación para rho? De 0 a 4. 4 coseno de Cuidado, de 0 a 4 nada más estoy en el eje de la Z, pero cuando ya empiezo a bajar, aquí ya no vale 4. Aquí se hace más chiquito incluso, Cierto, es lo que habíamos encontrado, 4 coseno de phi. Al que hemos encontrado, exacto. Varía de 0 a la esfera, y la esfera se llama 4 coseno de phi. Entonces, de 0 a 4 coseno de phi. Ahora veamos el valor de phi, perdón. Phi varía de aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál es la variación que presenta phi? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Miren, empieza aquí phi y baja hasta el eje Y y ya no hay más sólido abajo. De 0 a pi medios. 0 a pi medios. De 0 a pi medios, muy bien. 0 a pi medios, correcto. Y teta, vean la sombra y me dicen de dónde a dónde. 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. Y con esto se contesta la pregunta que nos habían hecho, ¿no? No siempre la variación de rho será entre partes numéricas. Habrá algunos casos donde hay que despejar, o mejor dicho, transformar la ecuación de cartesianas o de cilíndricas esféricas. Y entonces la variación de rho será entre funciones, donde la función de rho dependerá de phi y de teta, o solo de phi o solo de teta. Entonces, así quedarían los límites de integración. Aquella integral puede ser cambiada entonces de la siguiente forma, considerando que el integrando también se debe cambiar. Todo el integrando x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado sería rho al cuadrado. Entonces quedaría así el problema de calcular esta integral. Vamos a ver, esto lo dejamos. Quedaría, no es volumen, recuerden, el integrando no vale 1, así que no es volumen. Integral es igual a integral triple. Todo esto es rho cuadrado y se eleva a la 3 medios, cancelándose el 2 del radical con el 2 del exponente, multiplicado por el diferencial de volumen en esféricas. En esféricas el diferencial de volumen es rho cuadrado seno phi de rho de phi de teta. Rho integrado desde rho igual a 0 hasta rho igual 4 coseno de phi. Phi integrado desde phi igual a 0 hasta phi igual pi medios. Y teta integrado desde teta igual a 0 hasta teta igual 2 pi. Entonces la integral equivalente a todas estas cosas complicadas cartesianas es integral triple. Rho al cubo por rho cuadrado, rho a la quinta seno phi de rho de phi de teta. Rho integrado de 0 a 4 coseno de phi. Phi integrado de 0 a pi medios
y teta integrado de 0 a 2pi. Muy bien. ¿Y cuál integral prefieren calcular? ¿La primera en cartesianas o la segunda en esféricas? ¿Cuál ven más amigable? La segunda. La segunda, ¿verdad? Por creces es mucho más amigable. Pero pues el tiempo se nos ha acabado, aunque ya de aquí para allá no es difícil resolver. Rho a la sexta sobre 6 va a quedar 4 coseno de phi a la sexta, pero recordemos que la derivada del coseno es el menos seno, así que aquí tienen la derivada para la siguiente integral. Y de teta que va a quedar como de 0 a 2pi, 2pi menos 0 y un solo. Entonces la parte del cálculo se la dejo a ustedes, pero la parte del problema ya está resuelto, ya está completo, así que con eso terminaríamos la clase. Gracias por la asistencia a esta clase.